Bueno, buenos días. Como os decía antes, soy Irene Mainer de Sin Palabras Creativos. Hoy vamos a hablar de lanzamientos de servicios, de productos, branding, naming, packaging y otros ins para tener éxito. Sin Palabras Creativos es una agencia de producción audiovisual y comunicación corporativa. Damos un servicio global que va pues desde el diseño gráfico, comunicación, estrategia, y el tema del que vamos a hablar hoy, el tema de los lanzamientos, la verdad es que es una de las tareas que realizamos con más cariño, con más placer, porque bueno, es un trabajo que es muy completo, es pluridisciplinar, nos hace trabajar muy de mano del cliente, es algo que nos encanta y además la verdad que el proceso de ver nacer un proyecto y posicionarlo en el mercado es, bueno, para nosotros es absolutamente maravilloso. Entonces vamos a comenzar con el webinar de hoy. Os recuerdo que al final del webinar podéis realizar todas las preguntas que deseéis. Nosotros las contestaremos en directo y en caso de que no nos diera tiempo, las contestaré posteriormente por email. Así que vamos allá. El contenido del webinar es el que, perdón, el que sigue en este índice. Vamos a hablar de qué quiero lanzar, a quién va dirigido, vamos a hablar de estrategia de marketing, vamos a hablar de naming, imagen visual corporativa, de branding y aplicación, vamos a hablar también de recopilar y analizar datos y finalmente hablaremos de casos de éxito y grandes lecciones. Pero antes de todo quiero aclarar algún concepto. Por ejemplo, ¿qué entendemos por lanzamiento? Un lanzamiento es la puesta en marcha de una nueva empresa, de un producto, de un servicio. También se puede considerar como tal el proceso de relanzar algo que ya existía pero que nadie conocía o reorientar un proyecto que ya existía y ha cambiado sus características o queremos dirigirlo a un público nuevo, más amplio. En todo caso, un lanzamiento es siempre una oportunidad. Se producen nuevos lanzamientos a diario, sin embargo, no todos estos lanzamientos alcanzan el éxito. De hecho, la mayoría fracasan, como podéis ver en estas cifras. Solo 1 de cada 10 nuevas empresas sobreviven al tercer año y el 70% de los nuevos productos fracasan y desaparecen. Os preguntaréis, si la tasa de fracaso es tan elevada, ¿para qué arriesgar? Bueno, pues porque también existe una tasa de éxito y se trata de conseguir que nuestro proyecto forme parte de esos proyectos, se encuentran su nicho y que permanecen. ¿Cómo? Bueno, pues siguiendo las pautas que hoy os vamos a contar. La tasa de fracaso en nuevos lanzamientos evidentemente ha aumentado con la crisis económica, pero si observamos estadísticas anteriores a la crisis, veremos que dificultades para sacar adelante una empresa, un servicio, un producto han existido siempre. Aquí tenéis 3 ejemplos: el fiasco de Donuts sabor lima limón, el cierre de un comercio tradicional y muy potente como fue Galerías Preciados, o el hundimiento absoluto del gran gigante de la telecomunicación que era Nokia. No son fracasos atribuibles a la crisis, son fracasos atribuibles a errores evitables. Desde un estudio de mercado deficitario, falta de liquidez por una mala gestión de activos, el retraso en adaptarse a nuevas tecnologías son solo algunos de los errores que pueden llevar una buena idea al fracaso. Y eso, una buena idea, mucha ilusión y trabajo duro, no son la fórmula del éxito. Puede que antes de la llegada de Internet, de la competencia globalizada, quizás fueran una fórmula de éxito, pero actualmente no lo es. En un mercado saturado de ofertas similares, la diferencia la marca más la comunicación de nuestra actividad que sus características. Hoy en día la fórmula del éxito, ¿cuál es? Pues, cómo no, una buena idea, ilusión, trabajo duro, sí, pero sin asesoramiento profesional y una buena estrategia de marketing, es imposible entrar en esos mínimos porcentajes de éxito que veíamos en las gráficas de antes. En 2015 se crearon más de 88.000 nuevas empresas y a falta de publicación de los datos de 2016, la tendencia es al alza.
En 2015 también se lanzaron 120 nuevos productos al mercado, superando casi con un 10% las cifras del 2014. De nuevo, en 2016 parece que el total de innovaciones va a ser superior. Además, las empresas de servicios no vinculadas al comercio mantienen a casi la mitad de los asalariados españoles. Son cifras positivas para la recuperación económica y suponen, desde luego, un incentivo para realizar un lanzamiento en este 2017. Siempre con una buena asesoría profesional y una estrategia de marketing específica, porque lanzarse a la piscina es peligroso si uno no sabe nadar. Porque un lanzamiento es una oportunidad, sí, pero no es algo puntual, es un proceso en el que hay que seguir un protocolo para que la buena idea que tenemos encuentre su camino hacia las personas que la estaban esperando. El trabajo de la agencia es descubrir cuál es la audiencia adecuada, pues ya sea audiencia para una empresa, para un servicio, para un producto, facilitar que esa propuesta llegue de manera adecuada al público exacto que está interesado en ella. Para conseguir resaltar entre la competencia brutal que existe hoy en día, hay que tener en cuenta que cada pequeña faceta de un lanzamiento cuenta, suma o resta, y nada se tiene que dejar al azar. Así que vamos allá con nuestro webinar de hoy. Empezaremos por preguntarnos, ¿qué quiero lanzar? Bueno, pues hay que definir el proyecto. Todo lanzamiento tiene que tener claro qué se quiere lanzar y dónde empieza y acaba nuestro proyecto, porque plantear una estrategia para algo que luego puede cambiar no funciona. Es fundamental que conozcamos las necesidades específicas de nuestro proyecto. En tema de producción, de distribución, de gestión, cuestiones técnicas, tenemos que asesorarnos. En general, toda la información que seamos capaces de recopilar va a hacer que el lanzamiento sea mucho más difícil que fracase por falta de previsión, que es uno de los errores más comunes. Otra pregunta, ¿a quién va dirigido? Pues bien, hay que delimitar una audiencia, delimitar nuestro target. ¿Y qué es un target? Bueno, pues el target es el público objetivo, el grupo de personas interesadas en usar nuestro producto o servicio y además hay que intentar delimitarlo al máximo, porque la famosa frase del que mucho abarca, poco aprieta, es verdad, y más en este mercado tan saturado, en este mercado global. Si intentamos lanzar un mensaje demasiado amplio, acaba siendo un mensaje difuso que no alcanza a nadie, que se pierde y sin un buen mensaje, evidentemente, no vendemos. ¿Cómo identificar al target? Bueno, pues para identificar a tu target se aplican lo que se llaman filtros. Existen filtros de edad. Por edad normalmente se divide por rangos de generación. Normalmente trabajamos con los baby boomers, que son los nacidos entre 1945 y 1964, la generación X, que son los nacidos entre 1965 y el 79, y la generación Y o millennials, que son los que han nacido de 1980 en adelante. Estas generaciones tienen una serie de características comunes que hacen que haya que trabajar con ellos de una manera u otra. Se pueden aplicar rangos por edades más escuetos o más amplios, todo depende de nuestro proyecto. Hay filtros de género y en estos hay que tener en cuenta no solo a quién va a usar el producto, sino quién va a comprarlo. Por ejemplo, si estamos vendiendo regalos para el Día de la Madre, obviamente la usuaria va a ser una mujer, pero el comprador muy posiblemente será un hombre. Filtros de nivel socioeconómico, porque el precio de nuestro producto, es un filtro en sí mismo. Filtro de estudios, y aquí incluimos no solo los estudios universitarios o técnicos que uno tenga, sino también los conocimientos técnicos que puedas necesitar para utilizar un producto. Por ejemplo, en caso de estar hablando de un producto tecnológico, hay que pensar cuál es el nivel de capacidad de uso de ese producto. Filtros de profesión, el sector o la actividad a la que se dedica nuestro target, de aficiones, de intereses, ubicación geográfica. Existen multitud de filtros aplicables a nuestros productos. Y una vez tenemos más o menos claro cuál es nuestro target,
pues a cada persona hay que dirigirse de una manera, con un tipo de comunicación, de tono diferente y además hay que dirigirse a ellos a través de diferentes canales. Por ejemplo, antes hablábamos de las generaciones baby boomers, generación X y millennials. Bueno, los baby boomers, que eran los nacidos entre el 45 y el 64, son usuarios de prensa tradicional, revistas generalistas, telespectadores y oyentes de radio. La generación X, que son los nacidos del 65 al 79, no consumen tanta prensa tradicional, sino más bien prensa digital, revistas especializadas, siguen viendo la tele y escuchando la radio, pero también utilizan canales de pay-per-view, usan mucho las redes sociales. Y luego vamos a la generación del 80 en adelante, los millennials, y resulta que prácticamente no consumen papel, ¿no? Prensa digital, blogs especializados, gestores de contenido viral tipo BuzzFeed, vídeos y podcasts, TV a la carta, aplicaciones móviles, redes sociales, como podemos ver, son canales radicalmente diferentes. Entonces, todos los datos, siempre lo repito, todos los datos que podamos recopilar van a facilitar que encontremos el camino para el éxito. Y ahora que sabemos qué quiero lanzar y a quién me ha dirigido, vamos a empezar a hablar de estrategia de marketing. ¿Y eso qué es? Bueno, pues la estrategia de marketing define cómo conseguir nuestros objetivos comerciales, es decir, el plan que vamos a seguir. Antes de iniciar la estrategia de marketing hay que plantear estos puntos que aquí os pongo. Primero de todos, y muy importante, realizar un estudio de mercado. Hay que definir nuestros objetivos comerciales, hay que revisar las pautas del lanzamiento concreto de nuestro proyecto y ya crear un plan de marketing. El estudio de mercado es algo que mucha gente quiere saltarse. Se piensan que su idea es perfecta, se piensan que como van con el presupuesto un poco ajustado no quieren perder inversión. Bueno, pues de las estadísticas que hemos visto antes, de ese 70% de productos que fracasan, que sepáis que todos pasaron por un estudio de mercado y aún así fracasaron. Así que es mejor invertir en un estudio de mercado que perder toda la inversión y no tener capacidad de retroceso. El estudio de mercado se plantea con unos objetivos y es ver si es viable nuestro proyecto, estudiar a la competencia y ver cómo podemos definirlo. Para hacer el estudio de mercado se siguen 3 pasos, que son definir objetivos, recopilar información e interpretar resultados. Esto no debería hacerlo uno mismo, esto obviamente debería hacerlo alguien profesional porque es la gente que tiene las técnicas específicas, el acceso a las bases de datos de usuarios, la información especializada y evidentemente la interpretación de los resultados, si no la lleva a cabo un profesional, no va a ser fiable. Definir los objetivos, pues qué es lo que quieres saber, para qué lo quieres saber, pues, si es para lanzar un producto nuevo, obtener un feedback de un producto ya lanzado y cuál es tu target para saber a qué sector de la población hay que estudiar. En segundo lugar, recopilar información. Hay 2 tipos de fuente, la primaria, que es buscar la respuesta de los consumidores, pues entrevistas, encuestas, observación directa o sistemas más sofisticados relacionados con el neuromarketing, como el uso del eye tracker, que es esta fotografía que tenéis ahí, ese aparato tan divertido, es una máquina que estudia el movimiento del ojo del consumidor y sus reacciones ante nuevos productos y da una información muy detallada de qué tal está funcionando. Las fuentes de información secundaria, que son fundamentalmente observación, pues consultar internet, bases de datos, publicaciones especializadas y finalmente con toda la información recogida elegir un sistema de análisis para interpretar los resultados y extraer conclusiones. Se puede hacer de tipo cuantitativo, que es más centrado en una visión de conjunto y métrica, o de tipo cualitativo, que es normalmente aplicado a grupos de estudio más pequeños y orientado hacia un análisis comprensivo de aspectos concretos. El primero suele ser previo y el segundo posterior, buscando datos específicos sobre algún aspecto. De todos modos, es muy importante tener en cuenta que el mercado está en constante evolución, lo que un día es válido en una semana puede haber cambiado por completo. Este, por ejemplo, fue el caso del gran hundimiento de Nokia, que no fue capaz de reaccionar ni a la salida del iPhone en 2009
ni cuando en 2012 decidió meterse en el sistema operativo de Windows Phone cuando Android tenía ya prácticamente el 90% de cuota de mercado. Eso es no haber hecho bien un estudio de mercado y no haber analizado correctamente los datos. Ya veis que es un fallo que le puede pasar incluso a los más grandes. Hay que delimitar perdón, también cuáles son nuestros objetivos comerciales. No vale decir, quiero vender. No, han de ser unos objetivos claros, cuantitativos, tipo cifras de ventas, márgenes, o cualitativos, pues quiero esta posición competitiva, quiero esta imagen, quiero esta notoriedad. Además, los objetivos han de ser adecuados con el tipo de marca que hemos elegido, con el branding. Han de estar específicamente definidos, han de poder ser cuantificables, han de ser posibles y han de estar además abiertos a la posibilidad de imprevistos. Cuando ya tenemos todo esto, tenemos que plantearnos nuestro caso concreto, ¿vale? Hay un estudio de Nielsen Consumer que habla de las 5 pautas en un lanzamiento. Estas 5 pautas se supone que son las cosas que tú tienes que trabajar en tu proyecto de lanzamiento para evitar el fracaso. Serían prominencia, comunicación, atracción, punto de venta y resistencia. Vamos a entrar un poco en cada una de ellas para que os explique en qué consisten. La prominencia es hacer una propuesta diferente y captar la atención del consumidor. Desde luego, para captar la atención del consumidor hay que saber cuál es nuestro consumidor potencial, cuál es nuestro target, qué es lo que busca, qué hacen los demás y qué, es decir, aquí hace falta un buen estudio de mercado, asesorado por gente con experiencia que haya realizado un muy buen análisis de los datos y además controle cuáles son los tipos de comunicación y los canales de comunicación para cada target. La comunicación en sí misma, es decir, el producto debe autopublicitarse a través de naming, branding, packaging. Tiene que dar un mensaje claro y conciso, porque aunque parezca broma, de verdad es un fallo muy común el lanzar el mensaje que yo desearía recibir. Bueno, igual tú lo deseas recibir, pero ¿quién es tu público? ¿Quién es tu target? ¿Y cuáles son sus características? ¿Ese es el mensaje que desean recibir? Bueno, este tipo de cosas son las cosas que, por ejemplo, nosotros desde una agencia de comunicación controlamos y podemos asesorar en todo momento a nuestro cliente de cuál es el tipo de mensaje que hay que lanzar. La comunicación es básica. Atracción. Es decir, el producto ha de ser fácil de usar y creíble. Y tiene que quedar claras cuáles son sus ventajas frente a la competencia. Tiene efectivamente que atraernos, que atraparnos. Por otro lado, es importante que nosotros conozcamos cuáles son sus desventajas para poder adelantarnos a la comunicación en caso de que alguien nos la saque hacia adelante. O sea, hay que dar, lo que decíamos, un mensaje claro, conciso, pero tiene que ser completo y tiene que ser fácil de entender. El punto de venta es importante. Nuestro producto o nuestro servicio ha de ser fácil de localizar y tener un precio adecuado. Porque cuando hablamos de punto de venta pensamos que se nos vea en un lineal, pero un servicio también tiene que ser fácil de encontrar para contratarlo. Entonces, una campaña de comunicación va a haber puertas, pero si no la posicionamos correctamente va a perder credibilidad. Yo oigo hablar de un servicio y luego no lo encuentro por ningún lado, me despierta desconfianza. Y finalmente la resistencia. ¿A qué se refiere esto? Pues que el producto o el servicio que vamos a lanzar tiene que cumplir las expectativas que hemos creado con la publicidad. Tiene además que fomentar lealtad en los consumidores siguiendo una trayectoria constante y que además evolucione en el tiempo. Hay que estar muy atentos a la comunicación con los usuarios. Hay que dar respuestas sinceras y sobre todo de calidad. Y cuando ya tenemos todo esto, ahora sí podemos empezar a hablar del plan de marketing, que es la estrategia resultante, pues, de sumar los objetivos comerciales a las características de nuestra empresa y de nuestro proyecto. Con todos estos datos es cuando una agencia profesional puede generar un plan de marketing.
El plan de marketing, igual que antes hablábamos del estudio de mercado previo, también se puede realizar un pequeño sondeo de este plan de marketing para ver qué respuesta recibe por parte del usuario. Se puede hacer online, que además resulta más barato, se pueden hacer encuestas, ir lanzando pequeñas promociones, a ver qué tal va. De esta manera vamos recopilando datos y podemos, pues, en un momento dado reaccionar, desviarnos un poco o ver que todo va bien e ir asumiendo que vamos por el camino correcto, que nuestra estrategia es adecuada y seguir adelante con el lanzamiento con el éxito más asegurado. Vamos a hablar, ahora que ya hemos hablado de más la parte técnica, como quien dice, ahora vamos a empezar a darle forma a nuestro proyecto. Vamos a hablar de naming y de imagen visual corporativa. ¿Qué es el naming? Bueno, naming es una palabra evidentemente inglesa, pero simplemente significa ponerle un nombre. Un lanzamiento es un proceso complejo y todas las cosas se tienen que seguir en un orden. Por eso yo en este índice estoy siguiendo un orden y por eso estoy diciendo las cosas en un orden. Los protocolos, los sistemas son básicos para que las cosas funcionen. Ahora que hemos hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Ponerle nombre y darle una imagen reconocible y adecuada. Este es el paso por el que vamos a ir ahora. Poner nombre y dar imagen no es solo una parte estética. Tened en cuenta que es una parte fundamental de la estrategia de comercialización de un producto o servicio. Es decir, ya sé que insisto mucho, pero de verdad es fundamental asesorarse, porque nuestras ideas pueden ser geniales, pero sin asesoría podemos estrellarnos. El nombre no se trata solo de que sea bonito. El nombre tiene que formar parte de una estrategia, es una oportunidad de éxito. Si decidimos, por ejemplo, un nombre que nos encanta, pero que es muy difícil de pronunciar o de escribir, podemos estar generando un conflicto de marketing. Sin ir más lejos, el ejemplo de Schweppes. Schweppes, una empresa potentísima que tuvo que gastarse un dineral para enseñarnos a todos a pronunciar su nombre. Bien, fue una campaña divertida, pero en el fondo era una campaña que hubiera sido innecesaria con otra elección de nombre. Nos podemos encontrar también con poner un nombre que a nosotros nos encanta, un día nos lanzamos a un nuevo mercado a comercializarlo y resulta que ahí significa algo que nosotros no nos esperábamos. Es importante que siempre nos asesoremos. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de nombrar nuestro producto, nuestro servicio? Bueno, pues hay que pensar qué quieres comunicar. Puedes querer comunicar un nombre descriptivo o algo más estratégico o algo muy original. Tiene que ser siempre fácilmente pronunciable. Recordad el tema de Schweppes, no es broma, de verdad, que tuvieron que gastar mucho dinero. Tienes que pensar en tu estrategia de mercado y en tu competencia. Es decir, si quieres diferenciarte completamente de tu competencia o quieres acercarte. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que las estrategias tendentes a la confusión nos pueden llevar a problemas legales. Hay que pensar en el público objetivo, qué es lo que busca, qué es lo que espera, qué es lo que usa. Este es un punto que se puede, por ejemplo, introducir en el estudio de mercado del punto 1. Hay que tener en cuenta los aspectos legales, por eso hablábamos antes del tema de la asesoría. Comprobar que no exista el nombre, que no infrinja ninguna ley, registrarlo adecuadamente. Hay que tener en cuenta aspectos técnicos. Pues hoy en día la existencia de Internet nos obliga a readaptarnos a nuevas necesidades. Hay que tener en cuenta el SEO, el Search, pues por ejemplo que un nombre no sea demasiado largo, porque a ver luego qué URL metes, o que las primeras letras, por ejemplo, sean inusuales para que Google enseguida nos lo proponga. Pues pensar si incluyes claim o no lo incluyes. Igual un nombre aglutinante al ser breve está bien, pero puede resultar complejo y entonces ser negativo, en fin. Y sobre todo lo que habíamos comentado, de verdad parece una broma, pero puede ser grave, evitar malentendidos culturales que pueden acabar obligándonos a gastar dinero. Y en todo caso, la responsabilidad legal de posibles omisiones o errores recae sobre la empresa. Lo que comentábamos antes de si ya existe, de si lo he registrado correctamente, de registrar
una marca en España puede costar entre 90 a 150, en Europa unos 900 euros. Ahora, lanzarse al mercado europeo también es verdad que nos da acceso a 500 millones de consumidores, 28 países y 35 idiomas, lo cual hay que tener en cuenta para el tipo de nombre que elegimos. Para lanzarse al mercado global existe una organización internacional, la OMPI, y más o menos, además de precios muy similar a registrarse para la Unión Europea, asumiendo, eso sí, que esta vez tendremos que enfrentarnos a cientos de idiomas, regiones, culturas, etcétera. Es importante registrar la marca y antes de registrarla y hacer esta despensa económica, volver a plantearte el tema de los malentendidos culturales. Es importante evitar confusiones u ofensas en otros idiomas. Yo estoy convencida de que los especialistas que plantearon los nombres de los productos que tenéis delante jamás pensaron que en español podían significar lo que significaron. De hecho, el Mitsubishi Pajero creo que todos lo conocéis como Montero. Imaginaros el dineral que Mitsubishi tuvo que invertir para cambiar la denominación de este modelo. Una vez tienes nombre, le vamos a dar una imagen, ¿vale? Antes quiero aclarar dos conceptos: la diferencia entre identidad corporativa, que es la imagen que tiene el cliente de la marca, del branding que hemos hablado alguna vez, y que al identificarse con la marca es la imagen que el cliente busca de sí mismo. Sin embargo, la imagen o identidad visual corporativa es la parte visual y de diseño que dota coherencia a la marca: logotipo, anagrama, tipografía, la página web, interiorismo, publicidad, en fin, todo lo que nos ayuda a reconocer la marca. Para asegurar que la imagen corporativa se aplique siempre bien, que eso es fundamental para transmitir esa imagen de seriedad, de eficiencia que se transmite a nuestro producto, es imprescindible un manual de identidad visual corporativa, que se ha de utilizar pues desde para colgar un cartel en la oficina, un anuncio en Facebook, a una publicidad en prensa. La imagen visual corporativa tiene que ser única, tiene que estar registrada. Del mismo modo que habíamos hablado de registrar nombres, hay que registrar la imagen visual. Tiene que ser coherente con los valores de la marca. No podemos tener una imagen visual muy seria cuando nuestro producto es muy divertido. Tiene que ser aplicable a cualquier soporte o formato, porque lo mismo queremos sacar un bolígrafo que hacer una furgoneta para mover nuestros productos. Y tiene que ser fácil de reconocer. Y ahora que ya le hemos dado forma a esta imagen, hay que aplicarla, hay que ir generando toda esta especie de filosofía que es el branding y su aplicación. ¿Branding qué es exactamente? Bueno, hay una definición oficial que a mí me gusta usar y que creo que es bastante completa. Es hacer que cada acción publicitaria, comercial o administrativa de una empresa sea coherente con la marca, la imagen, las expectativas, la filosofía de vida de los usuarios y la ideología que la empresa quiere transmitir. Es decir, cuando decimos acción publicitaria, comercial o administrativa, digo, desde responder el teléfono en la oficina, atender a un cliente, responder a alguien en redes sociales, todo, absolutamente todo, desde que abrimos la persiana es branding. El branding en un lanzamiento evidentemente es básico, porque si no conectas emocionalmente no vas a vender. Es una gran oportunidad porque estás construyendo la marca. Sobre el tema del branding, de todas maneras, tenemos un webinar que hicimos exclusivo sobre branding. Si deseáis más información sobre este tema, poneros en contacto conmigo, con nosotros, y os daremos el link a este webinar, que yo creo que era fascinante. ¿Qué hay que tener en cuenta para el branding? Pues al target que busca, que rechaza, su nivel de estudio, su nivel económico, qué hace la competencia también, si te quieres alejar o acercar, siempre recordando no copiar porque nos puede llegar a los juzgados. ¿Qué quieres transmitir? ¿Cuáles son los valores de tu marca? Pues si quieres igual darle más importancia al precio o a tu calidad o a tu innovación, hay que contar dónde se aplica, si es un producto, la forma que tiene, o dónde se va a vender o dónde se va a aplicar. También hay que evitar las asociaciones negativas. Aquí también puede suceder igual que con el naming. Es imprescindible con el branding generar reputación.
y generar confianza, trabajar muchísimo el feedback, tanto online como offline, tratar bien a los clientes, en todo caso responder rápido en las redes sociales, estar atento a monitorizar cualquier mención que se haga de nosotros y sobre todo ceñirse a la estrategia de marketing que se marcó en el principio. Hay que tenerla siempre en mente porque si tenemos una idea de cómo posicionarnos en el mercado nos tenemos que ceñir a ella. Las aplicaciones de branding, como os he comentado antes, son continuas. Y cada momento que estamos trabajando estamos haciendo branding y el éxito del lanzamiento en el mundo actual en el que prima la comunicación inmediata y cada error o cada acierto enseguida se ve desde internet, las redes sociales, todo el mundo en nuestra empresa y tiene que estar involucrado y saber qué es lo que tiene que hacer. No se puede improvisar. Hay que aplicar el branding de manera rigurosa y coherente, porque de esta manera es como trabajamos esa conexión emocional. Anuncios, comunicación, merchandising, personalización, el packaging, tanto de producto como de servicio, porque parece que cuando hablamos de packaging solo pensamos en la caja en la que viene un producto, pero si somos capaces de aplicar un packaging específico a la información que nosotros le damos a alguien sobre el servicio que está contratando, estamos haciendo un trabajo de conexión emocional maravilloso. Packaging, recordad, no es solo cómo envolvemos el producto, es cómo envolvemos cada pequeña pieza de información y de nosotros mismos que entregamos al cliente. Os voy a poner un ejemplo de cómo una estrategia de marketing sin branding no solo no funciona a largo plazo, sino que está abocada al fracaso, el auge y caída de las marcas blancas. Antes de la crisis contaban con una cuota de mercado de un escueto 20%. Prácticamente todos compramos marcas de confianza de toda la vida. Bueno, comenzó la crisis y las marcas blancas lanzaron una estrategia durísima de marketing puro. Bajo los precios, no invierto un duro en promoción ni en trabajar marca, yo solo bajo precios. Es cierto que a corto plazo funcionó. Podemos ver aquí las cifras. En el 2009 un 33%, en el 2014 un 42%. Se estaban comiendo el mercado. Y las marcas tradicionales siguieron trabajando el branding, vendiendo su calidad, vendiendo la confianza de toda la vida. ¿Os acordáis aquel no fabricamos para otras marcas? Bueno, ¿qué ha sucedido? Que una vez parece que la situación económica se estabiliza, la gente está volviendo a las marcas de siempre. En el fondo, no habían generado conexión emocional con las marcas blancas. Era una cuestión temporal. A la larga, a largo plazo, invertir en branding es lo que funciona, es lo que nos da la clave del éxito. Y es muy importante recopilar y analizar datos, porque podemos ir haciendo cosas, ir hablando, ir diciendo, pero ¿esto funciona o no? Bueno, pues la manera es manejar cifras y datos concretos. ¿Cómo? A través de las ventas, las contrataciones, valoraciones de usuarios, lo que comentábamos, hay que monitorizar las redes sociales, hay que monitorizar internet, hay que hablar con nuestros usuarios con encuestas de satisfacción, hay que hablar en el caso de productos con las cadenas de distribución y tener su feedback. Hay que trabajar en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Una agencia profesional lo que podrá hacer es fabricar un calendario muy preciso en el que se marca cada hito de la campaña para ver exactamente con qué reacción concreta se corresponde cada hito. De esta manera veremos qué es lo que funciona, qué es lo que no, podremos redirigir la campaña, cambiar el tono, o si en un momento vemos que está fallando, reprogramar el proceso, porque frenar a tiempo es fundamental. Los estudios de marketing fijan unos rangos que se consideran adecuados. Si nosotros estamos recopilando datos concretos y trabajando con ellos de una manera rigurosa, la información de que vamos mal nos va a llegar al principio. Nos va a dar tiempo, si sabemos leer las cifras, de cambiar de dirección a tiempo, no perder más tiempo ni más recursos y tener la posibilidad de un segundo intento. Y quería hablaros también, daros un poco el tema del Big Data. El Big Data, ahora con las nuevas tecnologías, las redes sociales, las plataformas móviles, la comunicación es más fluida y además nosotros tenemos la capacidad de recopilar una cantidad y calidad de datos increíble. Todo ese conjunto de lo que hace el usuario, sus actividades, sus preferencias, sus reacciones, eso es Big Data. Esa información bien analizada es poder.
Y ahora vamos a hablar un poco de casos de éxito, de cómo se aplicaría todo esto. Quiero sacar el primer caso de éxito, el de Genuine Coconut. Es agua verde de coco de Tailandia, 100% natural, ecológica, en su envase original y con un cómodo abre fácil, orgánico en este caso. Bueno, se trata de un caso de éxito que, sin palabras, trabajamos con el cliente desde el primer momento, cuando el proyecto solo era una idea, y que hemos visto cómo ha nacido y cómo actualmente la verdad es que está fantásticamente bien posicionado en el mercado. El cliente vino con la idea que era fundamentalmente comercializar en su envase original agua de una variedad concreta de coco verde sin adulterar y con anilla, de abre fácil, y fundamentalmente solo había hecho un estudio de viabilidad previo. Entonces, a partir de ahí, juntos de la mano, cliente y agencia, definimos el proyecto, donde empezaba y donde acababa, identificamos a su público objetivo, el tipo de comunicación, los canales adecuados, realizamos un estudio de mercado con los objetivos comerciales en mente, se estudiaron las facetas, en fin, diseñamos una estrategia de lanzamiento que encajara con el proyecto concreto, el target adecuado, el nicho de mercado ya perfectamente controlado al que nos íbamos a dirigir y con la vista puesta en objetivos comerciales cuantificables, ¿vale? Este proceso pluridisciplinario y global abarcaba desde catas a ciegas para situar nuestro producto frente a la competencia hasta un desarrollo I+D para realizar un sistema de coctelería. Trabajamos el naming con todos estos datos en mente, qué tipo de naming, cómo plantearlo, la imagen visual corporativa, un packaging innovador y diferenciador, una web corporativa, catálogos, merchandising, publicidad en punto de venta. Fabricamos un universo genuine, ¿vale? Trabajamos la marca, el branding que estábamos creando. Aquí podéis ver un ejemplo un poco de esa idea que nosotros creamos, de ese universo, de esa... Bueno, disculpad las molestias, hemos tenido un problema técnico, bueno, las cosas del directo ya sabéis, entonces vamos a retomar un poco donde nos habíamos quedado. Estábamos hablando del caso de éxito de Genuine Coconut, que es este cliente que vino a nosotros con la intención de comercializar un agua de coco verde, de un coco concreto, venderlo sin adulterar dentro de su envase original, y con una anilla de abre fácil. Bueno, con este cliente trabajamos mano a mano, se realizó como hay que hacer siempre un estudio de mercado, delimitamos objetivos comerciales, planteamos una estrategia de lanzamiento y dentro de esta estrategia pues se realizaron muchísimas acciones, desde catas a ciegas para situarlo frente a la competencia, desarrollo I+D para crear un sistema de coctelería que fuera único, generamos un naming, una imagen visual corporativa, un packaging absolutamente innovador y diferenciador, una web corporativa que encajara con esa imagen, con esa filosofía que estábamos generando, ese universo genuine. Hicimos catálogos, folletos, merchandising, publicidad en punto de venta, es decir, todos esos elementos que generan la imagen visual y que eran coherentes con la marca que estábamos trabajando. Aquí os pongo una muestra de qué era lo que queríamos transmitir, de todos los valores que queríamos poner por bandera de este cliente, ¿vale? Ya con esta parte planteada, nos lanzamos ese mismo verano con nuestro plan de marketing. Verano era un momento ideal para lanzar el producto y además hacer, como hemos comentado antes, un primer sondeo, ¿no? A ver qué tal estaba funcionando la implementación. Ese verano, pues eventos, patrocinios deportivos con Reebok, degustaciones en diferentes sitios, en zonas de costa, promociones en redes sociales, estuvimos en Pacha, bueno, un sinfín de actividades de las que pudimos extraer datos fundamentales para poder seguir trabajando en ese lanzamiento y además generamos un archivo de material audiovisual interesantísimo tanto para la comunicación posterior como para seguir trabajando ese universo, esa experiencia de usuario, para fabricar marca y generar conexión emocional para llegar al consumidor.
Aquí tenéis un ejemplo un poco de la cantidad de cosas que hicimos y bueno, muchísimas más. Gracias precisamente a haber seguido todos los pasos, haber sido rigurosos, profesionales, habernos ceñido a los protocolos. La verdad es que fue un lanzamiento comercial muy exitoso, del que estamos enormemente orgullosos y con el que disfrutamos un montón, y en muy poco tiempo se pudo poner en marcha la distribución y bueno, el salto a la internacionalización ha sido también un éxito. Y no solo éxito de nuestra mano, también seguro que vosotros conocéis un montón de casos de éxito. Aquí os voy a plantear algunos para que veáis la cantidad de pequeños detalles que diferencian el éxito del fracaso. Netflix, seguro que lo conocéis, una plataforma de series y pelis online. Bueno, en esta plataforma se hacen recomendaciones al usuario que se basan en su uso y pues dependiendo de lo que dicen que sí, de lo que dicen que no. Netflix fue recopilando muchísimos datos, lo que llamábamos el Big Data antes, de sus preferencias, de sus gustos. Bueno, llegó un momento en que tenían clarísimo qué es lo que querían, cómo y cuándo lo querían ver. Así que hicieron su propia serie, House of Cards, y fue obviamente un éxito absoluto porque es exactamente lo que la gente quería. El caso de Target, que a mí me encanta, me parece increíble, es una cadena de distribución y lo que hicieron fue asignar un ID único a cada usuario que enlazaron con su tarjeta de crédito. Entonces se dieron cuenta de que las embarazadas en su primer trimestre repetían unos movimientos, comprar revistas de bebé, suplementos de magnesio. Entonces crearon un algoritmo para localizar embarazadas y les enviaban cupones de descuento específicos. La verdad es que la acogida también fue muy buena. Y luego también casos de cómo fracasar estrepitosamente y perder cantidades ingentes de dinero cuando no haces las cosas bien. La gigantesca Playtex en el 94 invirtió una gran cantidad de dinero en la campaña de lanzamiento-presentación de su fantástico Wonder Bra. Bueno, pues el día que salía a la venta falló la distribución y no se encontraban por ningún sitio, lo cual la competencia obviamente aprovechó para desplazar al producto original. Si hubieran invertido algo más en recopilar datos y analizarlos, sino tanto en publicidad, probablemente se hubieran dado cuenta a tiempo de que tenían esa debilidad y no les hubiera pillado desprevenidos. Y el gigante Google, quien posiblemente dispone de la mayor cantidad de datos del mundo sobre los usuarios, bueno, pues no solo hay que tener los datos, hay que asesorarse profesionalmente para saber analizarlos. Resulta que ellos tenían en mente lanzar una red social, BAS. Entonces hicieron un estudio de mercado, estaban convencidos de que todo el mundo estaba encantado con esta idea y decidieron activarla automáticamente a todos los usuarios de Gmail. Bueno, resulta que ellos sí tenían datos sobre lo mucho que molesta a los usuarios el ignorar el tema de la privacidad. Bueno, pues al ignorar esos datos y centrarse solo en lo maravilloso que era su producto, resulta que fue un estrepitoso fracaso y BAS acabó desapareciendo poco tiempo después. Bueno, siento mucho de verdad el corte que hemos tenido. Este es un poco lo que quería comentaros sobre el tema de lanzamientos, las pautas que hay que seguir, los protocolos, los sistemas y que veáis que, bueno, un lanzamiento al fin y al cabo es una técnica, es un sistema y que si vas de la mano de alguien que te acompaña y te va guiando, además de poder ser un gran éxito comercial, desde luego es una experiencia maravillosa. Ahora sí, si queréis cualquier pregunta que tengáis o cualquier duda, nos la podéis hacer y nosotros la responderemos encantados. A ver, tengo aquí varias preguntas. Voy a empezar por orden. No sé si me dará tiempo a responderos a todos porque la verdad es que hemos consumido mucho tiempo con este problema técnico que de verdad siento mucho. Bueno, pregunta Natalia. Quería saber si nos pueden mandar la presentación por mail una vez finalizado el webinar. Sí, me alegro que me hagas esta pregunta.
Por supuesto, cuando termine el webinar os vamos a mandar el enlace de la presentación porque la verdad es que ha sido una pena lo que ha sucedido y no querría que quizás os hayáis podido perder el hilo de la presentación. Os vamos a mandar el webinar. Y aquí tengo otra pregunta. Si el producto es novedoso y no tiene competencia, ¿hasta dónde es necesario hacer el estudio de mercado? Sí, siempre, 100% necesario, porque el producto será novedoso, pero ¿cómo sabes tú a quién se lo vas a enviar? ¿O cuáles son las características técnicas que tienes que tener en cuenta o legales? Siempre un estudio de mercado es fundamental. Recordad lo que hemos hablado antes de las cifras. Ese 70% de productos que fracasan habían pasado por un filtro de un estudio de mercado por el que solo pasa un 20%. Es decir, sin un estudio de mercado de verdad nos arriesgamos a un fracaso y a perder muchísimo dinero. Y la última, pediré que por favor las enviéis por email porque nos hemos pasado mucho del tiempo. Con un presupuesto limitado, ¿qué medios de difusión deberíamos de optar? Pues con un presupuesto limitado, por ejemplo, se podría planificar difusión online o marketing de guerrilla, que se llama pues street marketing, o publicidad en punto de venta, en fin, otras acciones que supongan menor inversión como los medios convencionales, como la tele, que puede ser muy cara, pero que lleguen al consumidor, al usuario, y siempre dirigidas por profesionales que te asesoren y te digan exactamente qué tipo de mensaje va a ser el que llegue a tu tipo de target, para que el dinero que inviertas, lo inviertas muy bien. Bueno, de nuevo siento que nos hayamos alargado tanto. Todas las preguntas que hayan quedado las vamos a responder por email y cualquier duda, si queréis información también sobre el webinar de branding que comentamos antes, poneros en contacto con nosotros, que estaremos encantados de atenderos en Sin Palabras. Muchísimas gracias.